todos, os damos la bienvenida a un nuevo seminario sobre cardiología con María Villalba, que nos hablará un poco sobre este tema. Os recordamos, como ya hemos dicho en las redes, que si podéis es conveniente usar auriculares, ¿vale? Y esperamos que os guste. Por favor, recordad que debéis apagar las cámaras para evitar que se os vea y que para las preguntas podéis usar el chat cuando queráis, ¿vale? Y si queréis subir una foto mencionándonos, que ya he visto que hay algunos que ya lo han hecho, pues lo agradecemos. Así que, María, cuando quieras, pues puedes empezar. Agradeceros la invitación. María Belén Rodrigo, un placer haberos conocido y ver lo que hacéis con Aula ECUS. Efectivamente, vamos a hablar de cardiología. Aquí no vamos a hablar de las patologías cardíacas que afectan al rendimiento deportivo. Y no he querido abusar de los sonidos cardíacos y de los audios porque, bueno, no se oyen bien por Zoom, lo hemos estado probando. No va a haber mucho, pero sí que si podéis tener los cascos preparados. Yo os avisaré, si os es más cómodo estar sin casco para la presentación, si queréis os aviso cuando los tenéis que poner, porque si subís mucho el volumen para escuchar bien el sonido y luego hablo yo, me escucháis muy fuerte a mí, os puede ser incómodo, ¿vale? Me pidieron... Ay, no pasa. Vale, me pidieron que hiciese una presentación a lo que me dedico y básicamente lo que hago es trabajar en cardiología. En la parte clínica la hago con los caballos. Desde el 2008 que me compré la sonda de cardio, pues hago cardiología en equidos. Y desde el 2010 además también hago investigación de enfermedades cardiovasculares en humanos o en las personas. En los últimos años le dedico bastante tiempo a la investigación, estudio la insuficiencia cardíaca y bueno, básicamente mi jornada laboral es cardiología clínica y cardiología en investigación. Yo me licencié en la Complutense y actualmente también soy profesora asociada allí. Y una pequeña parte de mi trabajo lo dedico a la anestesia. Hice la tesis en la Complutense sobre anestesia en caballos y bueno, pues realmente también me gusta, pero no es el campo principal al que me dedico. Anestesio principalmente en la Complutense y en el servicio de urgencias y en algún hospital privado en Madrid. Y bueno, básicamente lo que me gusta de la anestesia es cuando los caballos hacen arritmias, están hipotensos, tienen bradicardias, taquicardias, es la parte divertida. Vamos a empezar con la presentación. Antes de meternos en el meollo, quería dar dos mensajes importantes que yo creo que ayudan mucho a enfocar el manejo o la interpretación de la patología cardíaca en un caballo. Y uno es que si es auricular rinden mal y si es ventricular preocupa más. Me gusta decir esto porque quedándote con estos dos mensajes tienes un 80% de la repercusión clínica o del enfoque clínico cogido en las patologías en los caballos. La charla de hoy solamente va a ser sobre el rendimiento, así que como ya podemos intuir, es que si es auricular, rinden mal, así que vamos a hablar de enfermedades cardíacas que afectan a las aurículas. Pero bueno, estos son los dos mensajes principales de la cardiología en los caballos. Para mí, a mí me ayudan mucho tener esto claro y por eso os he querido poner también que sepáis que si es ventricular preocupa más. Así que patologías ventriculares vamos a asociar más con la muerte súbita, con el colapso síncope y patologías auriculares probablemente estén más relacionadas o asociadas con la disminución del rendimiento y la intolerancia al ejercicio. Por supuesto hay excepciones. No voy a hablar de las excepciones en esta charla porque si no se hace todo muy largo y vamos a hablar de las generalidades, que sabiendo las generalidades el 95% de los casos pues se sacan bien. Entonces, bueno, esto lo digo porque como va a quedar grabado, va a haber cosas que sean un poco imprecisas porque cuando se generaliza se cometen estas imprecisiones. Pero bueno, yo creo que merece la pena para hacer todo un poquitín más claro y avanzar más rápido.
Poner los auriculares, claro, una cojera se ve con los ojos. Si tiene un cólico también lo vemos con los ojos, pero una patología cardíaca necesitamos escucharlo con el fonendo. Entonces, me parecía más útil poneros cómo os vais a encontrar la patología cardíaca que afecta al rendimiento con el sonido de la auscultación, porque es como vosotros lo vais a encontrar. Así que si queréis os ponéis los cascos y vamos a escuchar la primera patología cardíaca que tiene relación con la disminución del rendimiento de los caballos. Vale, lo hemos pasado 2 veces, o lo he pasado 2 veces. Más o menos pensáis, quizás esto es más para los estudiantes, ¿qué se ausculta o qué alteraciones se auscultan? Arritmia, perfecto. Desde luego que no es todo lo que no sea un ritmo estrictamente regular, es una arritmia. Hay arritmias algo regulares, que las vamos a dejar fuera, pero desde luego que hay una arritmia. ¿Y esa arritmia es caótica o es irregularmente irregular? O sea, o es regular. Perdón, antes que iba a quitar esa imagen. Vale. Es un ritmo irregularmente irregular, efectivamente, es caótico. Cuando piensas que, mira, tiene pausas, de repente se adelanta, así que es irregularmente irregular. Y la arritmia o el ritmo que es irregularmente irregular es la fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? A veces se pueden confundir con otros ritmos, pero esta es la auscultación típica de un caballo con fibrilación auricular. Este es muy descarado. He puesto uno que se escuchase bien y que fuese muy descarada la irregularidad. A veces no lo es tanto. Si luego tenemos ocasión, intentamos poner uno que sea mucho más regular. Así que os recomiendo que cuando auscultéis el corazón estéis muy pendientes, no solamente de contar la frecuencia cardíaca, sino de ver si el ritmo estar un ratito pensando solo si el ritmo es estrictamente regular, porque a veces es mucho más sutil que esto. Pero efectivamente, alguien ha puesto que a lo mejor tenía soplo. Mira, puede ser que tenga algún, a mí no me lo ha parecido cuando lo he escuchado con los cascos, puede ser que tenga un soplo, si lo tiene muy leve y se distorsiona mucho con los cascos. Pero bueno, este sonido lo he puesto para para representar la fibrilación auricular y que vieseis el ritmo completamente caótico. Vale, no sé si os habéis quitado los cascos, volveroslo a poner, que vamos a pasar otra patología cardíaca que afecta al rendimiento deportivo. Lo vamos a volver a pasar. Vale, aquí se distorsiona. ¿Qué os parece esta auscultación? Soplo, efectivamente, es clarísimo, ¿verdad? Soplo, soplo, soplo. Bien. ¿El ritmo os parece regular o irregular? ¿Alguien? Imagino que todo el mundo ha escuchado el soplo tan exagerado que os centráis en el soplo. Esto tened cuidado, yo voy paso a paso. No pongo el fonendo y veo que me encuentro, sino que primero miro la frecuencia cardíaca, después estoy un rato mirando si es regular
y después estoy un rato buscando soplos, porque si pones el poniendo y escuchas esto, puede que te quedas ya tan... te enmascara un poco que a lo mejor tiene una arritmia, porque ya te quedas pensando, vaya soplo tiene. Pero sí, efectivamente habéis puesto unos cuantos que el ritmo es regular, tiene un ritmo regular y tiene un soplo. Lo siguiente que tenemos que saber, y que esto en los caballos nos ayuda mucho, no en otras especies, pero en los caballos sí, porque tienen menos patologías cardíacas o hay un diagnóstico diferencial más corto, es si el soplo es sistólico o diastólico. ¿Qué os parece? Lo voy a volver a pasar. Sistólico, perfecto. ¿Vale? Si os dais cuenta, el soplo está entre S1 y S2, que S1 y S2, yo ahora no llevo los cascos, pero no son muy evidentes, pero se intuyen. Y alguien ha puesto crescendo, y sí lo es, los soplos, estos soplos normalmente son crescendo, pero en estos audios se distorsiona mucho y yo no me atrevería a dar muchas más características del soplo. Pero sí, empieza más suave y termina mucho más fuerte al final. Esto es lado izquierdo, pues no os lo he dicho, pero bueno, es un soplo sistólico en el lado izquierdo y normalmente esto corresponde con insuficiencia mitral. Así que estas son las dos patologías más frecuentes con repercusión en el rendimiento deportivo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque afectan a las aurículas, ¿vale? Y esto lo vamos a repetir como 2 o 3 veces durante la charla, porque ya lo hemos dicho con el POSIT inicial, de si esa auricular rinden mal, pero tenéis que pensar sobre todo en la aurícula izquierda. Todo lo que afecte, todo lo que dilate la aurícula izquierda, todo lo que sobrecargue de volumen la aurícula izquierda, lo siguiente que va a sobrecargar de volumen es el pulmón. Entonces, va a haber una sobrecarga o sobrecirculación pulmonar que cuando el caballo está galopando va a impedir o a dificultar un buen intercambio gaseoso y esto es lo que baja el rendimiento, ¿vale? Entonces, todo lo que repercuta en el pulmón va a repercutir. Cualquier patología pulmonar repercute en el rendimiento. Pues estas patologías cardíacas que afectan a las aurículas afectarán al pulmón y por eso repercuten en el rendimiento, ¿vale? La fibrilación auricular, ahora la vamos a ver, y la insuficiencia mitral son las más frecuentes en los caballos. Vale, fibrilación auricular. Bueno, pues yo creo que todos sabéis, no vamos a entrar mucho. Luego la charla está enfocada a la disminución del rendimiento, así que no es una charla típica de fibrilación auricular, no vamos a pasar por, sí voy a hablar un poco de prevalencia, pero prevalencia, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, no vamos a hablar mucho de todo porque lo vamos a enfocar a la disminución del rendimiento y tenemos que meter también la insuficiencia mitral, ¿vale? Pero bueno, la fibrilación auricular, creo que todos sabéis que son contracciones caóticas, como aparece en la imagen. Me ha preguntado alguien que si eso se manejaría con diuréticos. Si queréis, luego al final, cuando hablemos de cada una de las patologías, podemos hablar un poquitín de los tratamientos. Pero en principio no se usan diuréticos, a no ser que sea ya el estadio final de la insuficiencia cardíaca. ¿Vale, Martín? Bueno, son contracciones caóticas en las aurículas, desorganizadas. Es un ritmo desorganizado. ¿Vale? Así que son contracciones caóticas y a la vez, obviamente, ineficaces. Porque para que sea ineficaz, que esto también lo vamos a repetir, la contracción tiene que venir del nodo sinusal, que está aquí, y tiene que pasar pues, por la aurícula derecha, por unas vías que ya están establecidas, tiene que pasar hacia la aurícula izquierda y de aquí el nodo auriculoventricular. ¿Vale? Todo lo que no lleve a esa dirección y todo este caos no lo lleva, hace que las aurículas no se contraigan de forma eficaz y por tanto no se vacían. Así que es una contracción desorganizada y, por supuesto, ineficaz. No se contraen, no se vacían. Tenemos que saber que los caballos es una especie predispuesta a
padecer fibrilación auricular. Ahora vamos a intentar entender el por qué. La prevalencia no está clara, no está muy descrita. Hay un estudio, el estudio que mayor prevalencia da a los caballos para la fibrilación auricular, pues habla de un 2,5%, o sea, entre 2 de cada 100 caballos tiene. Este estudio estaba hecho en caballos que iban a, es antiguo y son de caballos que van a matadero, y probablemente la población de estudio está sesgada a caballos pues con intolerancia al ejercicio, caballos ya muy mayores o con otras patologías y por tanto que hayan podido hacer fibrilación auricular pues por otras patologías. Pero bueno, puede ser algo más bajo que esto, y lo que sí que se sabe es que hay predisposición por raza, los trotones tienen predisposición a padecerlo, hay un componente genético y por supuesto los caballos cuanto más grande, más predisposición, grandes de tamaño, más predisposición a hacer fibrilación auricular. Nos sorprendería más ver una fibrilación auricular en un pony y sin embargo pues en un caballo de salto centroeuropeo no. ¿Por qué ocurre la fibrilación auricular? Esto creo que es importante entenderlo y para no dejar algo abstracto antes de ver el por qué repercute en el rendimiento. Hecho este esquema, podemos ver en amarillo son las vías de conducción normales y siempre se dice que la conducción, ¿verdad?, va de cardiomiocito a cardiomiocito, pues de forma suave, lisa y se va prolongando por toda la aurícula derecha, aurícula izquierda, hasta que llega al nodo auriculoventricular. Pero lo que ocurre en las aurículas es que no hay una superficie lisa y continua por el cual la despolarización de estos cardiomiocitos pueda ir. Pues esto que vamos viendo son agujeros, porque aquí entrarían las dos venas pulmonares, aquí entrarían estas otras dos, aquí hay otro agujero, vena cava caudal y vena cava craneal, aquí está una cicatriz, ¿no?, del foramen oval. Entonces, no hay una despolarización que pueda ir al unísono, sino que se van a ir encontrando recovecos. Y en estos obstáculos la conducción puede hacer circuitos. A ver si me deja, a ver si no meto mucho, no he hecho esto nunca, lo mismo no lo hago bien, pero es decir, que cuando venga por aquí despolarizándose los cardiomiocitos, parte. Bueno, no van a volver ahí, pero van a contraer la aurícula, pero parte, suben. Y cuando llegan aquí no pasa nada, porque si os acordáis, hay un periodo refractario en el cual si este cardiomiocito se me ha despolarizado hace poco, no se va a volver a despolarizar. Así que aquí pararía, la aurícula ha seguido haciendo, aquí para, el estímulo pasa por todas partes y la aurícula se va a contraer. Y no se forman circuitos. ¿Qué ocurre cuando por aquí ha pasado el estímulo, pero de repente, una vez que ha pasado, a los milisegundos, aquí se me inicia un estímulo, imaginemos una extrasístole, todos sabéis lo que son unas extrasístoles, supraventriculares o auriculares, o un complejo prematuro auricular, como lo queréis llamar. De repente, aquí un cardiomiocito lanza un estímulo, pues puede venir aquí, puede llegar aquí, puede venir aquí, este es más grande, a lo mejor cuando llega aquí, esto ya no está en periodo refractario y empiezan a hacer circuitos, ¿vale? Esto es lo que se llama la reentrada. Entonces, la fibrilación auricular, el inicio, los mecanismos no están establecidos del todo, pero bueno, se cree que estas pequeñas reentradas que se forman, y es que un estímulo cuando llega aquí, esto no está en periodo refractario y vuelve, y vuelve, y vuelve aquí, aquí o en cualquier otra zona donde pueda haber un círculo, y esta reentrada favorece que ya se perpetúe un círculo vicioso y empiece a haber fibrilación. ¿Qué nos favorece esta reentrada? Pues obviamente si la circulación, si la despolarización en lugar de ser rápida para que cuando haga el circuito se encuentre todo en periodo refractario, es lenta, lenta, lenta. Cuando llega aquí, esto ya no está en periodo refractario y vuelve, ¿vale? Así que si la conducción es lenta, por ejemplo, pues estos circuitos se hacen de una forma más sencilla. Si además esta entrada de una vena pulmonar, por ejemplo, en lugar de ser así,
es mucho más grande, es así, pues la circulación, la despolarización, cuando empieza, vamos a ponerlo también por fuera, aunque vaya rápido, cuando llega aquí, como ha pasado mucho tiempo, porque es una vena o es una entrada, un círculo muy grande, esto ya no está en periodo refractario y vuelve, y vuelve. No sé si se está entendiendo, ¿verdad? Es decir, hay circuitos, hay zonas en las que se puede formar reentrada, macro reentrada o incluso micro a nivel mucho más pequeño, que normalmente, afortunadamente, no se perpetúa, porque el periodo refractario lo corta. Si la conducción es lenta, por ejemplo, cuando hay fibrosis en una aurícula que está remodelada, los cariomicitos están rodeados de fibrosis, de colágeno, y ya la despolarización va lenta porque pasa rápido el cariomiocito, pero de repente se enlentece mucho por la fibrosis hasta que llega al siguiente cariomiocito. Bueno, pues si la circulación es lenta, se favorece la reentrada. Cuando hay alto tono vagal, como por ejemplo presentan los caballos, se favorece la reentrada. Cuando esto es lento, se favorece la reentrada. Y cuando el circuito es muy grande, por ejemplo, en un corazón de un elefante, en un corazón de un caballo, se favorece la reentrada. O estamos favoreciendo, poniendo semillas para que en cualquier momento, si hay una extrasístole o una reentrada, esto ya se perpetúa en el tiempo. ¿Vale? Esto, este el sustrato que se llama, es decir, es el tener cimientos para que la fibrilación auricular se pueda dar. Pero luego se necesita algo que lo desencadene, y ya lo hemos dicho antes, por ejemplo, una extrasístole. ¿Vale? Pues cualquier causa que desencadene una extrasístole, que son las típicas, las personas lo sienten como palpitaciones, un complejo prematuro en las aurículas, puede hacer que se genere un circuito y se perpetúe esto en el tiempo. ¿Vale? Es como hacer, cuando vas a hacer fuego en una chimenea, pues pones primero los periódicos, luego ramitas pequeñas, luego palos más grandes y luego ya pones pues un tronco de olivo, pero eso necesita que le eches una cerilla. Bueno, pues si tienes estos cimientos y le echas un desencadenante, que es una extrasístole, y esto se genera, normalmente lo vamos a ver por alteraciones electrolíticas, alteraciones del equilibrio del pH, acidosis es alteración del pH, hipoxia también. Bueno, pues tenemos nuestro desencadenante, ¿vale? Así que las aurículas tienen una superficie que favorece reentrada, todo esto está dicho un poquitín así a grosso modo. Los caballos, que lo tenemos aquí. A ver, ahora otra vez no me deja... porque tengo que... Los caballos tienen además aurículas grandes, por tanto, esos circuitos que favorecen reentrada son aún más grandes y por tanto aún lo favorecen más. Tienen un alto tono vagal, tienen una conducción lenta, por tanto es más fácil que se perpetúe un circuito. Y luego, ¿tienen más factores desencadenantes que otras especies? Pues sí o no, depende de cómo lo miremos. Desde luego que, si hemos dicho que estos son los factores desencadenantes, alteraciones electrolíticas, isquemia, acidosis, nosotros usamos los caballos para ejercicios a veces o para disciplinas en las cuales se demanda un ejercicio extenuante, como puede ser caballos de carrera, caballos de raid, completo y alguna otra disciplina. Es decir, igual que ocurre en una persona que hace maratón, que también está más predispuesta, no lo está en una persona que hace pues, un ejercicio a nivel, pues, yo qué sé, para disfrutar. ¿Vale? Así que igual ocurre con los caballos. Un caballo que realiza pues un ejercicio leve a moderado, que no es atleta de alto nivel, tiene mucho menos factores de riesgo para hacer fibrilación auricular que, por ejemplo, los caballos de carrera. ¿Vale? Así que los ejercicios extenuantes, y nosotros usamos mucho los caballos en estas condiciones, son o hacen de cerilla para el fuego, hacen de factor desencadenante para fibrilación auricular. Y por eso no nos sorprende nada encontrar la fibrilación auricular en un caballo después de haber hecho una carrera intensa. Y, por otro lado, la patología más común o la urgencia más común que tratamos los veterinarios, me atrevería a decir que son los cólicos. Los caballos tienen muchos cólicos, hay una alta incidencia de cólicos y los cólicos normalmente se asocian a deshidratación. También hay cólicos más severos y menos severos, pero suele haber deshidratación, suele haber alteraciones de los electrolíticos,
Por supuesto, si hay deshidratación va a haber también acidosis, si hay mucha hipovolemia va a haber isquemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy común, bueno, cuando digo muy común a lo mejor exagero un poco, pero no nos sorprende nada que un caballo que ingresa en un hospital con un cólico desarrolle una arritmia irregularmente irregular y que sea una fibrilación auricular, porque ha tenido el factor, también se llama gatillo, el factor desencadenante para la fibrilación auricular en un corazón que ya está predispuesto. Por supuesto, si ese caballo tiene remodelado en la aurícula, pues muchísimo más sencillo que lo haga. A lo mejor ni siquiera necesita un ejercicio extenuante y un cólico, porque si ya tiene fibrosis, la conducción va a ser aún más lenta. Pero caballos sanos, que les haces la ecocardio, el corazón es normal, pues desarrollan fibrilación auricular por todo esto que he explicado, ¿vale? Y vamos a ver qué ocurre con la fibrilación auricular para entender por qué nos disminuye el rendimiento. Pues lo primero, ya lo hemos dicho al principio, si las contracciones son desorganizadas y caóticas en las aurículas no se van a contraer o no se van a vaciar. Se contraen de forma alocada, son mini contracciones por todas partes, pero no se van a vaciar. Y si las aurículas no se vacían, los ventrículos no se llenan del todo, porque los ventrículos se llenan en una fase pasiva, en la cual se están relajando, 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 y cuando ya casi no se pueden llenar más, de repente las aurículas se contraen y mandan pues en torno a un 20% de sangre. Así que vamos a tener que hay una disminución del llenado ventricular, en torno a un 20%, entre un 15 y un 20% podría ser, ¿vale? ¿Qué nos va a suponer tener una disminución del llenado ventricular? ¿Cómo va a afectar? Bueno, pues en principio, si obviamente si el ventrículo izquierdo se llena, la aurícula izquierda no se ha vaciado bien o no se ha vaciado nada, el ventrículo izquierdo se llena menos, un 80%. Pues cuando contrae y manda la sangre por la aorta al organismo, manda menos sangre. En lugar de mandar el 100% de lo que tendría que mandar, manda el 80% porque no se ha llenado del todo, ¿vale? Así que hay una disminución en el llenado del ventrículo izquierdo y por tanto va a haber una disminución del gasto cardíaco porque sale menos volumen de sangre de ese ventrículo izquierdo, que inicialmente es fácil de compensar y todos, yo creo que todos estaréis pensando, ¿se os ocurre cómo puede el caballo compensar que sale menos sangre del ventrículo izquierdo y por tanto compensar el gasto cardíaco? Perfecto, Sergio. Aumento de la frecuencia cardíaca. Es decir, saco menos sangre, pues la voy a sacar más veces. Lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Así que en condiciones normales, como ocurre en una persona, en un caballo con fibrilación auricular, sube su frecuencia cardíaca y compensa el gasto cardíaco. Y vamos a ver que son caballos normales. ¿Qué ocurre? Que esto tiene un límite. Los caballos en galope se ponen pues, en torno a los 200 latidos por minuto. Entre 200 a 220 podría ser admisible. La taquicardia, sabéis que el subir mucho la frecuencia cardíaca, pues sube el gasto cardíaco, es obvio, pero llega un punto de inflexión en el que si tú subes mucho la frecuencia cardíaca, baja drásticamente el gasto cardíaco. Imagino que lo habéis dado en fisiopatología y es muy sencillo. Imaginaos un ventrículo izquierdo contrayéndose mucho, mucho, mucho. Bueno, pues cuando ya es tan rápido, no da tiempo a llenarse porque se está contrayendo mucho antes de que la relajación haya terminado. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca en los caballos se estima sube de 220, el ventrículo empieza a llenarse poco, porque no le da tiempo. Y si el ventrículo no se llena, baja el gasto cardíaco, ¿vale? Así que, por un lado, tenemos un tope en el cual subir más la frecuencia cardíaca no te va a mejorar el gasto cardíaco. Así que un caballo con fibrilación auricular en el trote, ahora lo vamos a ver, en el trote, si un caballo normal pues están en trote en 100 latidos por minuto, dependiendo qué caballo y qué, pero bueno, vamos a ponerlo en 100, un caballo con fibrilación auricular tendrá que ponerse en 140. Y entonces ahí sí está compensando el gasto. Y entonces ahí no vamos a ver diferencia entre un caballo con fibrilación auricular y uno normal. Pero cuando el caballo se pone a galopar en galope intenso, imaginemos una carrera de velocidad, y un caballo que es normal se pone en 208, el caballo con fibrilación auricular se tendría que poner en 240. Y 240 es un ritmo, es una frecuencia ineficaz en términos de gasto cardíaco. No sube el gasto cardíaco, lo contrario, justo, baja. Baja el gasto cardíaco y esos caballos les ocurre una de las dos opciones.
o bien que empiezan a notar una fatiga y bajan el ritmo y aparece la disminución del rendimiento, o bien que colapsan, ¿vale? Pero la disminución del rendimiento vendría asociada a que de repente notan que no les llega oxígeno o se notan mal y bajan un poco el ritmo. Bueno, pues esto sería un poco la explicación de por qué la fibrilación auricular, pese a que en reposo, en trote, veamos que son caballos normales, cuando se les exige galope, ahí es donde aparece la disminución del rendimiento. Y eso era un poco, lo voy a haber puesto antes, pero bueno, es la frecuencia cardíaca, está sacado de un estudio del 2013, y vemos y aquí vemos la frecuencia cardíaca que coge un caballo con fibrilación auricular, ¿vale? Ya hemos dicho que en un galope corto ya se pone a los 200, cuando un caballo en un galope corto no pasa de los 180, ni muchísimo menos, pero cuando galopa en un galope mucho más intenso, la media es en torno a 250, y estos son caballos muy peligrosos, porque o bien bajan el rendimiento, pero si no lo bajan, pueden colapsar. Y además en ejercicio intenso, lo cual es muy peligroso también para el jinete que lo está montando. Yo en azul, el azul no es del artículo, lo he puesto yo, pero bueno, era un poco para que viésemos la referencia, más o menos, de los caballos cuando hacen ejercicio y cómo, sobre todo, empieza a notarse en el trote, los caballos con fibrilación auricular se les dispara la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y luego, pese a que esto que os he contado se lleva diciendo pues desde la era primitiva, es decir, ya todos sabíamos que la fibrilación auricular disminuye el rendimiento, realmente no se había cuantificado esta disminución del rendimiento. Este estudio me parece muy curioso, es de hace poco, es de hace 2 años, me parece muy curioso porque lo cuantifica. Y era algo que todos sabíamos, pero nadie se había parado a hacerlo. Entonces, en este estudio podemos ver que estos son caballos normales que les ponen en el treadmill y lo que miran es la velocidad que lleva el caballo cuando lleva una frecuencia cardíaca de 200, que es como el máximo, el galope máximo. Bueno, no sé si hay una diferencia de 2 meses entre un punto, el set 1, es que se me va el ratón, el set 1 y el 2, pero bueno, más o menos vemos que no hay cambio, que la velocidad sigue siendo similar en la frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto. Y estos son el estudio hecho en los caballos, muy similar a los caballos controles. A estos caballos, no sé si era una N8 o 10, se les induce la fibrilación auricular, se les induce fibrilación auricular, los mantienen, no sé, un par de meses con la fibrilación auricular y les repiten el estudio. Y se ve que cuando alcanzan los 200 latidos por minuto, pues las velocidades que llevan están en torno a 5,8, es decir, que disminuye 1,56 metros segundo la velocidad máxima que pueda alcanzar, ¿vale? Esto realmente ya lo he conocido, pero bueno, está bien que veamos que los estudios también lo apoyan y que lo cuantifican. Bien, pero es que hay una segunda repercusión, es decir, hemos visto una de el ventrículo izquierdo no se llena del todo, por tanto, baja el gasto cardíaco y se tendrá que compensar subiendo la frecuencia cardíaca, galope máximo no se puede, disminución del rendimiento. Bien, pero hay una segunda consecuencia y es que si las aurículas no se vacían, las aurículas se sobrecargan de volumen, obviamente, porque no se vacían. Así que con el tiempo esas aurículas se van dilatando, aumenta su presión, como ocurre en esta imagen, y eso ¿qué nos va a favorecer? Pues que haya sobrecarga de la circulación pulmonar y aparte de impedir o dificultar un poco el intercambio gaseoso, es muchísimo más fácil que estos caballos desarrollen hemorragia pulmonar inducida por esfuerzo. Y la hemorragia pulmonar inducida por esfuerzo es otra patología que causa disminución del rendimiento. Así que esta sería otra de las vías o los mecanismos por los cuales la fibrilación auricular se asocia con la disminución del rendimiento. A ver, voy a controlar un poco el tiempo. Vale. Bueno, esto es otro estudio, es antiguo, pero bueno, es un poco también para que veáis que la sobrecarga del pulmón, bueno, pues es algo que se conoce y que se ha estudiado. En estas líneas son los caballos, bueno, este es de frecuencia cardíaca, esto ya sabemos, caballos normales, y en rosa los caballos con fibrilación auricular, con frecuencias cardíacas mucho más elevadas. Y aquí lo que han medido es la presión de la arteria pulmonar, esto es el pico de presión de la arteria pulmonar, en los caballos cuando están en el treadmill, con cateterismo.
y se ve como, sobre todo, nuevamente, probablemente cuando están empezando el trote, es cuando se dispara la presión pulmonar, y esto es lo que favorece la hemorragia pulmonar, ¿vale? El diagnóstico es muy fácil, con la auscultación no lo es. Yo con la auscultación a veces es de libro, pero hay muchas veces que la fibrilación auricular es relativamente regular y por eso os recomiendo que os concentréis mucho en ver si es estrictamente regular el ritmo. Y porque además yo me he encontrado situaciones que me han comentado caballos que tienen bloqueo auriculoventricular de segundo grado, el típico del caballo, te lo dicen así, bueno, pero tiene un bloqueo, pero del fisiológico, yo creo. Y luego es una fibrilación auricular. Fijaros en este electro, que ahora lo vamos a ver bien, pero pues de repente aquí hay una pausa. Y bueno, esto y esto y esto son bastante próximos, ¿no? O bastante regulares. Y de repente hay una pausa y de repente otros, bueno, aquí es más largo, pero aquí, por ejemplo, es más regular. Entonces, tiene momentos de ritmo casi regular y hay que estar muy pendiente. Y sobre todo sospechar cuando veis pausas, no deis por hecho que es una fibrilación auricular. Perdonar, un bloqueo auriculoventricular de los fisiológicos o de los que se suele decir que son fisiológicos, ¿vale? En cualquier caso, pero esto es algo, o sea, probablemente haya gente pues, que lo hace y hace bien, pero yo no doy el diagnóstico definitivo de una arritmia por la auscultación. Por la auscultación, pues digo, este caballo presenta un ritmo para mí regularmente irregular y es compatible con fibrilación auricular, hay que hacer el diagnóstico definitivo con el electro, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tienes sístoles, bueno, pues también puede tener un ritmo irregularmente irregular, y a veces los bloqueos fisiológicos que son estrictamente irregularmente regulares, es decir, 3 pausa o 3 pausa, 2 pausa. Cuando el caballo se pone nervioso, pues porque te acercas, lo auscultas o porque pasa otro caballo, pues de repente desaparecen las pausas y te confunde, entonces dices, había pausas, ahora no, y además ahora le ha subido la cardíaca y no sé si le sube la cardíaca o es que los latidos se adelantan. Entonces, a veces, a mí no, yo desde luego no me parece siempre tan claro, a veces que internamente digo, bien, esto es una fibrilación auricular de libro, pero lo que expreso es que el caballo tiene una arritmia en la auscultación, describo cómo es la arritmia y hago el electro, ¿vale? El electro, bueno, pues si nos fijamos, esto es el QRS, el complejo QRS es esto, que es, sobre todo las R son muy negativas en los caballos, y perdonad, la S, ¿vale? Bueno, la R casi no se ve una S grande hacia abajo, y lo que vemos es que si nos fijamos en intervalo RR, vamos a llamarlo así por convención para que todo el mundo lo entienda, intervalo RR es que este aquí, pues este es muy largo, este es más corto, este es aún más corto, es decir, ya empieza a ser caótico. Este es más largo, pero es más corto que este de aquí, probablemente más largo que este de aquí y que este de aquí, ¿vale? Así que tiene un intervalo RR irregularmente irregular, caótico, y si miramos si hay ondas P a esos complejos QRS, pues alguien podría decir, mira, esto puede ser una onda P. Vale, pero entonces el de este es este, pero son diferentes, porque la morfología este PR aquí es muy cortito, fijaos que aquí no hay línea isoeléctrica y aquí parece que es más largo. ¿Y aquí qué ocurre? Y aquí si esta es la P de este QRS, ¿qué pasa? Que también es distinta la P, hay 3 P's distintas. Entonces, a veces, obviamente, pues, las aurículas se están contrayendo, pero si la onda P no es claramente igual y su intervalo PR no es claramente igual en todos los latidos que vemos, no es onda P, ¿vale? No os dejéis llevar mucho por estas líneas, estas ondulaciones que sí, que son las ondas F de la fibrilación auricular, este electro pues es el típico. A veces los caballos se mueven, fijaos aquí a veces los caballos se mueven y la línea isoeléctrica de muchos electros que hacemos en el campo o sobre todo si tienes el electro o hay algún dispositivo en un, ¿cómo se dice? Ahora contesto, un motor, si tenéis un grupo motor, porque a veces en algunas hípicas o en algunos sitios no hay enchufe y te encienden un generador, te puede artefactar, ¿vale? Pero si fuese latidos normales, veríamos una onda P, aunque aquí veamos ondulaciones. Entonces, a mí no me gusta tanto mirar que hay ondas F pequeñas, sino que tenemos un intervalo RR irregularmente irregular. Eso es lo característico de la fibrilación auricular, ¿vale? Preguntan que si el electro lo hace post ejercicio o en descanso. Ahora lo vamos a ver. Si la arritmia la detectas en reposo,
pues el electro se hace en reposo y deberías ver qué tipo de arritmia es. Si tienes un caballo con disminución del rendimiento, no tienes la causa clara, no hay soplo, no hay arritmia en reposo, estaría indicado hacer un electro en ejercicio para descartar que no esté haciendo arritmia solo en el ejercicio, que eso ocurre, ¿vale? Algunos caballos presentan episodios o rachas de arritmias supraventriculares, puede ser fibrilación auricular u otra, en el ejercicio les baja el rendimiento, pero luego desaparece y en reposo no lo ves. Entonces, ahí habría que hacerlo. Si el caballo tiene fibrilación auricular en reposo, desde luego hay que hacer un electro en ejercicio, que eso ahora lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, pone facu, será facultad. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es el diagnóstico con el electro es relativamente sencillo de una fibrilación auricular. El tratamiento no nos vamos a meter mucho porque si no vamos a prolongar, pero que sepáis que o bien el tratamiento es farmacológico o bien es la cardioversión eléctrica, ¿vale? Que sería con un desfibrilador. ¿Es necesario hacerlo? Lo pongo ahí, o para mí es necesario hacerlo en los caballos que están en competición o que están siendo montados a un alto nivel, siempre que se pueda. Porque si no estamos ya condenando ese caballo a no rendir bien, ¿vale? Y por supuesto tenemos que tener en cuenta que un caballo puede no estar en alta competición, pero que lo puede montar una persona que a lo mejor es inexperta, no es un jinete profesional, y que ese caballo pues un día lo está montando y se quiere dar una galopada y está siendo un riesgo para ese jinete. Entonces, la opción del tratamiento se tiene que barajar siempre. Para mí es más importante cuando se baraja, cuando vas a ver si trataron un caballo, el que pienses si vas a tener éxito o no en la cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, más que lo que hace el caballo, porque un caballo puede ir a un nivel bajo y se está montando por una persona amateur o que no es profesional y está poniendo en peligro al caballo y sobre todo a la persona. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Con respecto al farmacológico, perdón. Bueno, pues se sigue usando el sulfato de quinidina o la quinidina y apoyado o coadministrado con la digoxina en caso de ser necesario. Este protocolo está en muchísimos manuales, libros, artículos, documentos, no vamos a entrar. Es el de elección ahora mismo. En los caballos vais a ver que hay nuevos antiarrítmicos descritos que no se suelen usar. La flecainida se ha asociado con bastante muerte súbita y prácticamente se desaconseja, aunque veréis artículos que estudian la flecainida. La miodarona, bueno, se puede usar si no te ha funcionado la quinidina, pero tiene mucho menos efecto. Es mucho más seguro, pero tiene mucho menos efecto. Se me olvida decir que todos los antiarrítmicos son proarritmogénicos, creo que todos lo sabéis, y que antes de administrarlo hay que estar seguro de que quieres administrarlo y de que es el correcto. Entonces, bueno, la miodarona, en caso de que sea necesario cardiovertir al caballo y no haya funcionado la quinidina, podría ser una opción, si no tienes la cardioversión eléctrica como opción, ¿vale? Pero bueno, si la quinidina no funciona, la opción es pasar a la cardioversión eléctrica. Y la cardioversión eléctrica está indicado cuando la fibrilación auricular es crónica, lleva mucho tiempo y por tanto tienes pocas probabilidades de éxito. Entonces no uses antiarrítmicos porque vas a tener que usar dosis muy altas y vas a poner en riesgo la vida del animal. Pasa a la cardioversión eléctrica, que tiene mucho menos efectos secundarios. El principal efecto es que hay que anestesiar al animal, o sea, y nadie hoy en día se plantea no operar una artroscopia por la anestesia, ¿verdad? Y inicialmente tenía descrita la parada cardíaca cuando se da el shock eléctrico, pero ya hoy en día eso no pasa porque se pone un tercer catéter que hace de marcapasos. Entonces, bueno, es una técnica, no está disponible en muy pocos sitios aún, pero es la de elección en fibrilación auricular crónica y en caballos que has intentado una cardioversión con la quinidina o quinidina más digoxina o no ha funcionado o lo has tenido que quitar, obviamente, por la toxicidad.
Pauta y dosis, hay varias y de verdad están descritos, que si no nos da tiempo, se pone, sobre todo es muy importante, por si no lo pone en el protocolo, es que lo administréis con un tubo nasogástrico, se pone cada 2 horas, 4, puedes prolongar si hay dolor abdominal o ves algún efecto indeseado pero que no sea muy adverso. Y vas poniendo, no recuerdo, yo no soy de recordar dosis, las tengo todas apuntadas, pero bueno, vas poniendo, lo pones en bolos, ya digo, cada 2-4 horas, no más de 6 bolos en 24 horas, y si no funciona, esto hablo de la quinidina, pones una dosis de digoxina, que creo que es 0,0022, y otra segunda dosis a las 12 horas de 0,0011, pero las dosis las tenéis en un montón de libros, ¿vale? Y hago, no me las sé de memoria. Y os he puesto, porque al administrar una dosis de un fármaco por vía nasogástrica no tiene mucha gracia, pero os he puesto un vídeo con una cardioversión eléctrica en un caballo. Fijaros que el electro, antes de poner al play, esto está en YouTube, os he puesto aquí si ponéis este título, lo vais a ver todas las veces que queráis en YouTube, de la Universidad de Gante, en Bélgica. Vemos que, fijaos que esta fibrilación auricular es relativamente regular, porque bueno, es verdad que esto es más largo que esto, pero no es caótico, ¿no? Pero bueno, fijaros que el intervalo RR es irregular, que no hay ondas P, porque diréis, bueno, aquí parece una onda P, pero aquí, perdonad, aquí pues no, aquí sin embargo, si esta es la P está mucho más lejos y aquí está más cerca, entonces bueno, no es una onda P realmente. Y bueno, creo que empiezan con 150 julios y cardiovierten al caballo. Se empieza con 150 julios y se va subiendo en 50 en 50 hasta llegar al máximo, obviamente, ¿vale? Los catéteres se ponen en la aurícula derecha y se mete hacia el ventrículo derecho y que salga un poquitín por la arteria pulmonar. Se deja resbalar para que salga un poco por la arteria pulmonar. Vamos a ponerlo. Si tenéis auriculares puestos, bajar un poco el sonido, porque yo lo he bajado aquí en el ordenador el sonido, pero es un vídeo que tiene un sonido muy, muy elevado, para que no os haga daño a los oídos. Ah, muy bien. Fijaos que está a 150 julios, mi miocardía es una pausa más larga. Le da enfoque, la descarga y ya recupera el ritmo sinusal, ¿vale? Esto parece es un minuto de vídeo, pero la preparación lleva bastante tiempo. Y en ocasiones das una descarga, no funciona, tienes que recolocar catéter o vas subiendo de 50 a 50 y cuando llegas a 360, que es lo máximo que dan los desfibriladores, estos son todos de humana, pues tendrías que intentar recolocar el catéter y si no, pues no siempre es posible. Hemos dicho que si la aurícula de los caballos tiene una fibrosis muy, muy, muy importante, eso ya no va a volver nunca a un ritmo sinusal. Entonces, hay veces que es que no se puede. Vale. ¿Y qué pasa con estos caballos? Bueno, pues si cardiovertimos y recuperan el ritmo sinusal, en principio recuperan su capacidad deportiva 100% y no hay estudios grandes con caballos muchos años después de su cardioversión a ritmo sinusal, pero en principio durante años van a estar compitiendo bien y sin problema. Si no recuperan, pues si el caballo presenta, si no recuperan el ritmo sinusal, si el caballo presenta disminución del rendimiento, va a seguir con esa disminución del rendimiento, pero además puede que sea un caballo peligroso de montar. A mí estos caballos, la fibrilación auricular ya es un ritmo que me preocupa mucho y me preocupa mucho las personas que montan caballos con fibrilación auricular. Pues por lo que hemos dicho. Os pongo otro ejemplo, este es mucho más reciente, también de hace 2 años, y solo he dejado pues marcado lo que nos tendremos que fijar, porque es un estudio que mira pues el efecto del sotalol, pero en el grupo de los caballos con fibrilación auricular que van a cardiovertir y le hacen un test de ejercicio, la media es de 246 latidos por minuto. Eso es muy peligroso. Ya os he puesto aquí la cadavera. Es muy peligroso porque el ventrículo a esa velocidad no se llena de forma eficaz y baja mucho el gasto cardíaco y esos caballos pueden colapsar. Pero es que en un galope corto es que están en 204, que es el límite casi del corazón de los caballos. Y bueno, pues igual, el grupo control, que no le administran el sotalol, no pasa nada, pero también están en 228. Entonces son caballos que cogen frecuencias cardíacas tan altas que realmente son peligrosos. Os bien hacen disminución del rendimiento o son caballos peligrosos. Si os he puesto aquí un ejemplo, no critiquéis mucho
cómo se monta el caballo, porque es una yegua que tiene fibrilación auricular y que ya me decían que que costaba trabajarla. Probablemente esto ya llega a intolerancia al ejercicio, ¿no? Que es un poco el siguiente paso. Que hay que apretarla mucho para que vaya, que en el galope corto, que es que si no quiere trabajar, bueno, pues etcétera. De hecho, se ve que por momentos va con la cabeza un poco más elevada, pero por momentos se le ve que le cuesta empujar y que va descendiendo la cabeza. Esta yegua es una yegua completamente normal, en reposo, en manejo normal. Vale, ahí de repente baja la cabeza, pierde las manos, se recupera y luego se queda tambaleándose un poquitín, que eso ya no aparece en el vídeo. Esta yegua, o sea, no era la primera vez que le pasa, por eso estaban preparados para grabarlo y enviármelo. Y bueno, esto es lo que preocupa, ¿vale? Porque hay animales que avisan y otros que no. Pues la persona que lo está montando sabe que el animal no va bien, que por lo que sea no quiere trabajar y está un poco alerta, pero hay veces que no avisan tanto. Vale, no sé si queréis, tenéis preguntas sobre la fibrilación auricular, queréis que hablemos algo antes de pasar a la insuficiencia mitral. Yo creo que básicamente el enfoque era el ver cómo repercute en el rendimiento deportivo y en los caballos, más que discutir tratamiento, prevalencia y mecanismos fisiopatológicos. Paso a la insuficiencia mitral, ¿no? De todos modos, si a alguien se le ocurre una pregunta, pues si queréis la ponéis según os venga a la cabeza. Se me olvidó comentar, por supuestísimo, todos los caballos con fibrilación auricular se les hace, es necesario hacer un test de ejercicio, un ECG en el ejercicio para ver qué frecuencias cardíacas alcanzan, ¿vale? Si alcanzan frecuencias cardíacas por encima de las 220, son caballos que se recomiendan no montar o se recomienda encarecidamente tratar, y si no lo quieren tratar o no se puede tratar, retirar del ejercicio por el riesgo del colapso. ¿Que no llegan o no superan los 220? Bueno, pues son animales que habrá que seguir muy de cerca. Bajo mi punto de vista, no son para personas que están aprendiendo a montar, deberían ser montados por gente experta, que en un momento dado, si el caballo le fallan las manos o colapsa, sepa reaccionar y monitorizándose pues, por lo menos cada 6 meses. Y vamos a pasar a la insuficiencia mitral. Otra patología que creo que todos conocéis y que todos tenéis en mente que afecta a la aurícula izquierda. Así que vamos un poco a repetir, ir un poco más rápido porque la historia se repite, con algún cambio, pero la historia se repite. La insuficiencia mitral es un cierre, esto es una ecocardio de un caballo, lado izquierdo, 2 cámaras. No sé por qué ahora no se ve. No sé si estáis viendo bien los vídeos. No he intentado no abusar de los vídeos porque sé que a veces Zoom los ralentiza, pero bueno, esta es la válvula mitral y lo que ocurre es que esta válvula no cierra de forma correcta o no sella de forma correcta y permite paso de la sangre en lugar desde la aurícula solo al ventrículo y el ventrículo salga por la aorta. Cuando el ventrículo se contrae, como está ahora, y está cerrada, parte, vuelve y retrocede a la aurícula izquierda, como podríamos ver en esta imagen. Y hay 2 zonas por las que cuando el ventrículo va a contraerse, eyecta o pasa sangre, flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda. Aquí no es un flujo muy grande, pero entra por 2 sitios diferentes. Aquí tenemos una insuficiencia mitral excéntrica, porque no es la típica de que los velos no se tocan entre sí, sino que parece que están rotos. En cualquier caso, el velo de la válvula mitral no sella de forma correcta y la sangre, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, en lugar de todo salir por la aorta, parte, retrocede hacia la aurícula izquierda y no debería. Simplemente decir que es la segunda valvulopatía más frecuente en los caballos, aunque todo esto depende muchísimo de la población en la que se esté estudiando, depende de la disciplina, pero bueno, en general la insuficiencia mitral es muy frecuente, es más frecuente la insuficiencia aórtica, principalmente si a partir de los 10 años, también es muy típico, pero bueno, es una patología muy frecuente en los caballos.
¿Y qué va a producir? Bueno, pues ya lo estamos dibujando aquí o representando que haya sangre que retrocede hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que la aurícula izquierda se va a sobrecargar. Eso quiere decir que va a aumentar su presión inicialmente, su volumen, y se va a dilatar, ¿vale? ¿Qué pasa si se sobrecarga la aurícula izquierda? Pues ya lo hemos dicho. Por un lado, va a haber sobrecirculación pulmonar, porque lo siguiente que hay de forma retrógrada a la aurícula izquierda es el pulmón, y la aurícula izquierda va a ser más grande. Si la aurícula izquierda es más grande y encima, ¿sabéis qué? Todo este volumen extra que entra y que aumenta la presión en la aurícula izquierda y posteriormente se va a dilatar, ese aumento de presión va a producir una fibrosis en la aurícula izquierda. Es obvio, es como cuando... imagino que los estudiantes que me estéis escuchando, aunque a lo mejor los tiempos han cambiado, tendréis callo en el dedo, en el anular, algunos es en el índice, algunos es en el anular, de escribir ahora en época de exámenes, en los codos, porque con la presión hay una mínima inflamación, se activan vías proinflamatorias y por tanto vías profibróticas y se produce una fibrosis. Sería un callo en el dedo, en los codos de estudiar o en el endocardio del auricular, ¿vale? Entonces, esa fibrosis va a enlentecer la conducción en la aurícula. Esa aurícula más grande va a hacer que todos los circuitos sean más grandes y por tanto va a haber predisposición a fibrilación auricular. La sobrecirculación pulmonar de por sí va a dificultar el intercambio gaseoso, pero es que además produce o causa, aumenta el riesgo de producir o que el caballo desarrolle hemorragia pulmonar inducida por esfuerzo. Y todo esto disminuye el rendimiento. Entonces, probablemente la insuficiencia mitral tiene más mecanismos por los cuales se pueda producir la disminución del rendimiento, pero son muy similares a los de la fibrilación auricular. Una aurícula izquierda grande con una repercusión en el pulmón. Además, va a bajar el gasto cardíaco. Claro que va a bajar el gasto cardíaco porque el ventrículo izquierdo, cuando contrae, en lugar de mandar el 100% de la sangre por la aorta, una parte de la sangre va a volver a la aurícula izquierda, así que no va a salir por el ventrículo, por la aorta. Y en función de cómo de grande sea la regurgitación, pues habrá una disminución del gasto cardíaco, que igualmente se puede compensar subiendo la frecuencia cardíaca. Y, por supuesto, y esto ya es en estadio final, de esto no vamos a hablar mucho, pero puede haber una sobrecarga del ventrículo izquierdo, porque la aurícula izquierda va a tener tanto volumen que cuando se contrae, pasa al ventrículo izquierdo mucho volumen, y esto de forma repetida puede dilatar también al ventrículo izquierdo, ¿vale? Así que tanto la disminución del gasto cardíaco como la disfunción del ventrículo izquierdo nos pueden conducir a la intolerancia al ejercicio, ¿vale? Y dos cosas importantes que no son tanto de disminución del rendimiento, intolerancia al ejercicio, es que el siguiente estadio, una parte ya final que sí preocupa, es que si el pulmón se sobrecarga mucho, hay una sobrecarga de la circulación pulmonar, lo siguiente es la arteria pulmonar, que va del ventrículo derecho al pulmón. La arteria pulmonar no es elástica y cuando se dilata o se sobrecarga se puede romper. Así que los caballos que tienen dilatación de la arteria pulmonar por toda esta congestión retrógrada desde la aurícula izquierda al pulmón y a la arteria pulmonar tienen riesgo de ruptura de la arteria pulmonar y eso produce muerte súbita, ¿vale? O que el caballo, pues bueno, muere en el acto prácticamente. Y por supuesto, si hay sobrecarga del ventrículo izquierdo, pues igual que sobrecarga de la aurícula predispone a arritmias auriculares, la sobrecarga del ventrículo izquierdo produce fibrosis en el ventrículo izquierdo y esto predispone a arritmias ventriculares. Y todo lo ventricular preocupa más, ¿vale? De esta parte no nos vamos a meter, pero tenemos que ser conscientes que afecta tanto a las aurículas, en la parte final también puede afectar al ventrículo y por supuesto al corazón derecho. Nos vamos a quedar con aurícula izquierda, sobrecarga al pulmón, disminución del rendimiento. El diagnóstico, os he puesto antes un soplo, era muy exagerado, no siempre son así. He puesto dos ejemplos muy exagerados, pero para poder detectarlos en una auscultación tenéis que hacer una auscultación, lo repito, meticulosa y en un sitio en el que haya silencio. Y es importante en la insuficiencia mitral que tengamos en cuenta hacia dónde va la regurgitación. Estos son los sitios típicos en los que están las áreas de proyección o el punto de máxima intensidad, área de proyección de las válvulas, ¿no? La válvula mitral podría estar aquí y aquí la aorta, tenemos dibujado, ¿vale? Este sería más o menos como proyectaría un corazón en el tórax de un caballo,
esta es la mitral y esta es la aorta, están muy juntas, pero si nosotros, que es algo que veo que se hace mucho, ponemos el fonendo aquí, fijaros, este es un corazón con jet mitral o con insuficiencia mitral, veis el flujo regurgitante que hay cuando el ventrículo izquierdo se contrae, ahora rojo, que va hacia la aurícula izquierda. Si nosotros ponemos el fonendo aquí, que es lo cómodo, después de la punta del olecranon, podemos escucharlo si es muy sonoro, pero donde se va a escuchar bien es aquí, es más dorsal. Entonces, como irradia dorsal y un poco craneal a veces, pero sobre todo hacia dorsal, no pongáis el fonendo justo en la zona donde es cómoda, sino que ir subiendo un poco cuando escuchéis un caballo, porque si el soplo no es áspero, si es un soplo suave, que es como pasar el viento, y es un grado 3/6, que se oye, pero se oye solo si estás aquí. Entonces, es muy importante que cuando escuchéis un caballo estéis un ratito aquí. Yo aprovecho esta zona que para mí es la más cómoda para ver la frecuencia cardíaca, si es regular o irregular, y después lo que hago lo primero es subo y luego vuelvo a bajar. Y vuelvo a subir haciendo un poco así y vuelvo a bajar y luego me meto por detrás del codo, incomodo al caballo e intento mirar, esta también tiene insuficiencia aórtica, esta imagen que obviamente no es mía, la meto y me quedo por aquí, ¿vale? Más o menos detrás del codo. Pero hay que subir mucho mucho, hablo de 3 centímetros, para estar seguros de que no hay soplo. Están preguntando que si una fibrilación auricular provocada por una insuficiencia mitral se escucha soplo y arritmia a la vez. Efectivamente, se oye el soplo y se oye como antes escuchamos el pues en lugar de ser regular es irregular. Entonces, efectivamente, tendría el soplo y la arritmia. Bueno, el diagnóstico se hace por auscultación. La verdad es que auscultar un soplo sistólico en el lado izquierdo, casi con el 99,9% de probabilidades, es una insuficiencia mitral, pero bueno, a veces dependiendo de cómo de clara sea la auscultación, a veces que es muy claro, porque el caballo es un caballo fino, no es obeso, es un grado 4/6, pues sí puedes decir claramente que el caballo tiene insuficiencia mitral, y la ecocardio se hace para establecer la severidad de la patología, cómo está remodelando el corazón. A veces que son un poco, pues un 2/6, un 3/6, el caballo es algo obeso, y bueno, uno prefiere hacer la eco antes de decir nada, pero bueno, en principio con el fonendo es suficiente para diagnosticar fibrilación auricular. Perdonar, insuficiencia mitral. Vale, ¿qué vamos a intentar saber de la insuficiencia mitral? Pues cuándo afecta al rendimiento, porque así como la fibrilación auricular, si ves un caballo con mal rendimiento, con intolerancia al ejercicio y tiene fibrilación auricular, obviamente es la fibrilación auricular, porque tiene muchas papeletas y casi siempre afecta a cierto nivel o en cierto grado, pero siempre afecta. Pero la insuficiencia mitral no. Y para mí es complicado saber cuando va a haber un caballo con disminución del rendimiento y soplo, si la causa de la disminución del rendimiento es el soplo o no, porque eso es lo que hay que ver. Y aquí tenéis que tener esto presente, es que no siempre que hay un soplo hay una repercusión clínica. Y no siempre que un caballo tiene disminución del rendimiento va a ser porque el soplo. Pueden coexistir, es como, bueno, aquí me meto en un terreno en el cual no soy ni muchísimo menos experta, espero no meter la pata, pero es como ver un caballo que está cojeando, le haces radiografías y te encuentras un chip. A veces ese chip no es la causa de esa cojera, puede tener cojera por otra causa y es un hallazgo. ¿Se podrá quitar o no? Pero es un hallazgo. Pues esto es igual. El caballo puede tener un soplo y un colapso, pero puede que el colapso no sea por el corazón, que tenga otra patología. Y con esto es lo mismo. Y para mí es complicado a veces saberlo. En ocasiones es muy claro, pues cuando es blanco y cuando es negro, cuando es muy, muy, muy leve o cuando es muy severo ecográficamente, es fácil saberlo, pero hay una zona intermedia, una escala de grises en las que no es nada claro y hay que poner en conjunto mucha información, como puede ser pruebas complementarias del respiratorio y musculoesqueléticas en ejercicio para estar seguro de que eso no es. Bueno, la insuficiencia mitral, dicho esto, es la valvulopatía que con más frecuencia afecta al rendimiento deportivo en los caballos. De todas las que hay, hablando de las estructurales,
de los ritmos, de las arritmias, es la que tiene más probabilidad de afectar al rendimiento deportivo. O sea, que por todo lo que ya hemos visto. Pero dicho esto, cuando es leve, casi nunca afecta al rendimiento deportivo. Hay un soplo 3/6 muy audible, si lo haces en un sitio en silencio, puede no afectar al rendimiento deportivo y considerarse leve. Entonces, ¿cómo lo podemos, o yo qué hago para intentar saber si la insuficiencia mitral es la causante o no de la disminución del rendimiento que se está viendo en el caballo? Pues me tengo siempre estos cuatro paneles, los tengo siempre en la mente cuando voy a ver un caballo con insuficiencia mitral, ¿vale? Uno es que sé que va a tener bajo gasto, un poco, ya veremos cuánto, no se sabe. Que puede ser un caballo sangrador, y no siempre se ve por el ollar, no siempre sale, ¿vale? He dicho sangrador de una manera, a lo mejor, esto está siendo grabado, a lo mejor ha sido una manera un poco científica de decirlo, pero que puede tener hemorragia pulmonar inducida por esfuerzo, que tiene riesgo de desarrollar fibrilación auricular, que si no la tiene en reposo, no significa que no la pueda estar desarrollando en ejercicio, porque en el ejercicio va a haber hipoxia, esa aurícula que va a ser más grande en tamaño, va a ser mayor de tamaño, va a estar con aumento de presión, seguramente tenga cierto grado de remodelado tisular, aunque en la imagen no se vea, aunque no veamos que está dilatada o muy dilatada, seguramente ya tenga algo de fibrosis y por tanto tiene ahí un substrato, los cimientos, ¿verdad?, para que cualquier desencadenante dispare la fibrilación auricular. Y entonces a veces cuando se está generando la fibrosis pero aún no hay mucha, pues aparece la fibrilación auricular y desaparece sola en el ejercicio. Entonces tenemos que ser conscientes de que cuando ese caballo está galopando a lo mejor hace rachas no sostenidas de fibrilación auricular, que luego desaparecen. Y luego, bueno, pues que es un caballo que pueda tener disfunción del ventrículo izquierdo y por tanto ser un caballo peligroso de montar. Esto normalmente, si solo vas a ver una disminución del rendimiento, probablemente esto no es necesario tenerlo en cuenta, porque estos caballos con disfunción del ventrículo izquierdo tienen intolerancia al ejercicio marcada. Son caballos que trotan y que rápidamente dilatan ollares, que les cuesta. Entonces, ¿cómo descartamos? Creo que sobre todo si hay que estar seguros de que la insuficiencia mitral no es la causa. Bueno, pues es interesante ver que en ejercicio no está, si tu insuficiencia mitral, una vez que has hecho un ecocardio, es relativamente leve o de leve a moderada, hay que hacer un test de ejercicio, hay que hacer un ECG en ejercicio para ver que no haga arritmias supraventriculares en el ejercicio y que esté haciendo que el caballo, cuando está galopando, de repente hace esta arritmia, baja rápido el nivel o baja la velocidad. Y por supuesto que no hace hemorragia pulmonar inducida por esfuerzo, aquí hay una errata, que se hace pues puesto una endoscopia, obviamente valdría endoscopia, o un lavado bronquial alveolar y descartar la presencia de hemosiderófagos en alveolos. A veces con la endoscopia es suficiente porque puedes ver un hilillo de sangre en tráquea, en carina, pero a veces es necesario hacer un lavado bronquioalveolar. Si aparece algo de esto en un caballo con una insuficiencia mitral moderada, a lo mejor sí tienes que plantearte si hay cierto grado de dilatación auricular que está repercutiendo a nivel pulmonar. La disminución del gasto cardíaco y la disfunción del ventrículo izquierdo se ve por ecografía y siempre para mí es el primer paso. Lo he puesto un poco al revés porque quería ir a esto que es más sutil, pero bueno, es el primer paso. Hay que hacer un ecocardio porque si no ves disfunción del ventrículo izquierdo, si la fracción de eyección, que es el volumen de sangre que eyecta, es más o menos normal, bueno, pues tienes que ir a buscar cosas en ejercicio. ¿Qué hacemos con la insuficiencia mitral? Bueno, pues poco. La verdad es que poco con los caballos, desafortunadamente. Conoceréis todos los IECAs, que son los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que, bueno, disminuyen la presión que soporta el corazón, por decirlo de alguna manera, y favorecen muchísimas patologías cardíacas estructurales. Básicamente, ¿cómo funcionan? De una manera muy simplificada. Pues esto es nuestra insuficiencia mitral. Aquí lo que estamos viendo es que cuando el ventrículo izquierdo eyecta, parte sale por la aorta, parte vuelve a la aurícula. Entonces, si parte de la sangre vuelve a aurícula, como no sale por aquí, nos baja un poquitín el gasto cardíaco. Cuando baja el gasto cardíaco, recordaréis todos que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, y de forma así un poco simplificada, sale menos sangre del corazón, menos sangre le llega al riñón. El riñón piensa que hay deshidratación o hipovolemia. Pues no le llega sangre, ¿qué hace?
piensa que no hay volumen sanguíneo, que no hay fluido en el sistema vascular, y retiene sodio, retiene agua y produce una vasoconstricción, sobre todo para retener volumen y para normalizar la presión arterial, porque si no hay volumen, si al riñón no le llega sangre, piensa que no hay volumen y por tanto va a haber una hipotensión. Y para evitar esto, produce una vasoconstricción. El riñón actúa, esto está bien si de verdad estás deshidratado, estás bien si tienes un problema cardíaco agudo, de manera que de repente no sale nada de tu corazón y te vas a desmayar, vas a tener un síncope, está muy bien la vasoconstricción. Pero cuando esto es por una insuficiencia mitral, que es latido a latido de forma repetida, pues baja un poco el gasto cardíaco, no hay necesidad o no, realmente no hay un déficit de volumen sanguíneo. Y esta vasoconstricción que genera el riñón al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues imaginar, si el ventrículo izquierdo, que puede incluso estar un poquitín sobrecargado de volumen, podría, a lo mejor no, pero podría, cada vez que eyecta, se me va el ratón, cada vez que eyecta, parte sale por aquí, pero parte vuelve a la aurícula. Si cerramos, si hay una vasoconstricción de la aorta, si cerramos un poco el sistema arterial, va a ser mucho más fácil que en lugar de la sangre felizmente y fluidamente salir por la aorta, retroceda hacia la aurícula izquierda. ¿Sí? Entonces, estamos favoreciendo la regurgitación. Y aparte estamos aumentando el trabajo cardíaco que va a tener que hacer, el esfuerzo que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para contraer. Pero sobre todo la regurgitación será mayor. Entonces, a largo plazo, esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, he puesto un corazón demasiado alterado, pero repercute de forma negativa en el corazón. Yo creo que esto se entiende bien, ¿no? Así que repercute de forma negativa. Cuando se ponen IECAs, en general, en casi todos los animales y en las personas, lo que ocurre es que se inhibe esta vasoconstricción que ha hecho el riñón, por tanto va a volver a haber hay una vasodilatación y es muchísimo más sencillo para el corazón sacar la sangre por el sistema arterial en el cual ya no hay tanta presión y menos chorro regurgitante va a ir hacia la aurícula izquierda. Más sangre va a salir por la aorta, ¿vale? Y por supuesto al músculo miocárdico le va a costar mucho menos esfuerzo cada contracción. Entonces, los IECAs se usan muchísimo en pequeños animales, se usa muchísimo en pequeños animales con insuficiencia mitral. Hablo en personas porque se ha demostrado que muy a largo plazo instaurar pronto un IECAS o un tratamiento con IECAS disminuye la velocidad de progresión de las patologías y puede aumentar la supervivencia. Pero en los caballos esto no está demostrado. Y medicar un caballo es mucho más complejo que medicar un perro que tienes en tu casa o que una persona se tome unas pastillas. Entonces, administrar un fármaco cada 12 horas o cada 24 horas todos los días de por vida a ese animal, si además está en competición, es mucho más difícil de manejo y sobre todo no hay un efecto probado, que no quiere decir que no lo haya, pero desde luego no está demostrado. Tampoco hay muchos estudios al respecto, sí hay muchos estudios de IECAS, de hecho en Córdoba hacen muchos estudios con los IECAS en absorción, pero no hay no hay estudios, o yo desconozco que haya estudios que a largo plazo digan que los caballos con insuficiencia mitral que tienen IECAS tienen prolongada su supervivencia y rinden mejor. El único de los poquitos que hay, que es un poco esperanzador, pero que no sé muy bien por qué, no ha seguido habiendo artículos, es este que es del 2003, en el cual administran un IECA a los caballos con insuficiencia mitral. Son caballos que además van, creo que es en Hannover, pero no recuerdo muy bien el sitio, pero van por caballos que algunos puedan tener cierto grado de disminución del rendimiento. Y lo que miden es, le daban quinapril, van aquí, y 8 semanas. Y lo que miden es el stroke volume, es el volumen que en cada latido está eyectando por la aorta el caballo, ¿vale? Entonces, este es el stroke volume antes del IECA y este es después, es decir, aumenta. ¿Por qué? Porque al corazón le es más fácil que salga por la aorta porque le has quitado la presión y por tanto menos va a ir hacia la aurícula izquierda. Y aquí, en esta gráfica, lo que están haciendo estos antes del IECA, después del IECA,
miden el tamaño, el VTI es el área bajo la curva más o menos, es el tamaño de la regurgitación y disminuye. Es decir, sí que han probado que tras 8 semanas de administración de IEK en el caballo hay menos regurgitación, aumenta el stroke volume, pero cuando luego miraron el rendimiento de los caballos no mejoró, o por lo menos no cambió. Entonces no pudieron asociarlo a que mejorase el rendimiento deportivo. Probablemente por poco tiempo o porque estimar el rendimiento deportivo es subjetivo, no es cuantitativo como un ecocardio. Y bueno, lo que sí es que a largo plazo se desconoce si pueda tener un efecto beneficioso en la supervivencia y por eso en la insuficiencia mitral normalmente no lo tratamos. Creo que se ha aprobado, creo que hay algún artículo con Pimovendal, Elena, reciente, pero en términos de absorción, no en efecto aún. Y no se usa de rutina. Es algo, el Pimovendal y el antagonista del calcio, ¿cuál es el GUSAI? Se me olvida el nombre ahora. Se han mirado ya la absorción oral que hay, si son seguros, pero aún no se han utilizado hasta lo que yo sé, en caballos en clínica o en caballos con patología para ver el efecto. El litiazem, que no me salía, ¿vale? Y bueno, esta es la última diapositiva, porque quería repetir el mensaje para que un poco nos quedase claro, y es que si repercute a la aurícula izquierda y repercute en el pulmón, seguramente esté repercutiendo en el rendimiento deportivo. Y eso es un poco algo que tenemos que meter en la mente cuando estamos viendo caballos con mal rendimiento deportivo, buscar algo en el corazón, o caballos que tienen una patología cardíaca, investigar si le puede estar afectando en el rendimiento deportivo. Metí Elena y Elena. Rodrigo, María Belén, no sé cómo vamos de tiempo, no sé si tenéis los micrófonos activados. En principio esta es la última diapositiva. Tengo un caso clínico por si queréis verlo. Bueno, yo creo que lo mejor, si os parece bien, que lo digan por el chat. ¿Qué prefiere la gente? Sí, lo que prefieran. No sé si tienen igual No sé de cuánto soléis hacer estas charlas. Esther, hola Esther, ¿qué tal? Pues entonces, si te parece, hacemos el caso clínico, ya que están diciendo todos que sí. Vale, venga, pues vamos a pasar a un caso clínico. No es muy largo, en realidad es corto, pero yo creo que a lo mejor sirve para que podamos ver, para interiorizar un poquitín lo que hemos hablado ahora. De acuerdo. Nosotros podemos hacer un minuto de descanso o dos si lo necesitas, María, o si la gente quiere hacer alguna pregunta. Sí. No hay problema. A ver, no, vamos con el caso clínico. Vale, esta es la historia clínica. Los dueños describen que el caballo presenta desde hace 4 meses mal rendimiento e intolerancia al ejercicio. En 2 ocasiones han visto epistaxis, sangrado por el ollar, imagino que todos lo sabéis, ¿no? Leve asociado al ejercicio. Y la última vez que lo trabajaron, el caballo sufrió un colapso, del que se recuperó, obviamente, si no, no estamos hablando del caso, y no han vuelto a montarlo. ¡Ay, se me ha pasado solo! Anda, que está... Vale, lo vamos a dejar ahí, a ver si no se me pasa solo, porque estoy viendo que David hace una pregunta. ¿Qué repercusión tienen los IECAs en el rendimiento deportivo? Mira, en los caballos no se ha visto. Si reduce el tamaño de la regurgitación y mejora el gasto cardíaco, porque ese artículo no lo he puesto, también tenía una gráfica de aumento del gasto cardíaco, debería mejorarlo. En perros se usa mucho, Elena, a lo mejor nos puedes comentar algo, pero yo creo que en los perros el rendimiento deportivo es algo que no se mira. Y en las personas, al final, cuando tienes una patología cardíaca, pues bajas el nivel, entonces no estás en alto nivel. Así que yo creo que en los caballos también tenemos que ver por mejorar el rendimiento. Esto es una opinión personal, puede que no se comparta y todo es aceptable, pero tenemos que mirar por mejorar el rendimiento deportivo, pero también
hasta un cierto punto. Es decir, hay caballos con patologías cardíacas que a veces que recomiendas bajarlos de nivel y no forzar, porque también tenemos que ver la supervivencia y el no exponer al caballo a un sufrimiento, porque al final tener dificultad respiratoria o un intercambio malo gaseoso en galope, yo creo que no debe ser bueno para el animal. Entonces, a lo mejor un caballo con insuficiencia mitral que le está repercutiendo en el rendimiento un caballo de completo, bueno, pues barajaría la posibilidad de un IEK, no lo barajaría porque ahora mismo no hay estudios que lo apoyen. Si los hubiese, probablemente fuese también bajándoles de disciplina o cambiándoles de disciplina y bajando el nivel de exigencia en esos ejercicios, como ocurre con algunas otras patologías, ¿no? Caballos con fibrilación auricular, pues bueno, no es necesariamente se tiene que ir al campo, se puede cambiar de disciplina e ir a otras disciplinas que sean menos exigentes a nivel cardiovascular. Pero no está estudiado, David, la repercusión. Nos dice Elena, os lo voy a leer. Elena es una compañera de Barcelona, compañera veterinaria. Ella hace cardiología en pequeños animales. Es decir, tenemos una infiltrada, pero la aceptamos. Y nos está diciendo que el rendimiento deportivo, efectivamente, que en los pequeños animales, en los perros, no se mira y que ahora es algo que se está empezando a hacer en perros en agility, ¿no? Supongo que es una disciplina que está en auge, pero que no hay estudios que ella sepa. Vamos a dejar 2 minutillos, si queréis pensamos un poquitín qué patología puede estar detrás de esta historia que os estoy contando, historia clínica, y os lo podéis ir poniendo si queréis, qué barajaríais en el chat. Un caballo con mal rendimiento, intolerancia al ejercicio, epistaxis y colapso. ¿Alguien quiere comentar algo en el chat? Pues imagino que habrá millones de situaciones, ¿no? Yo entiendo que todos estaréis pensando que es algo cardíaco, porque si no yo no lo hubiese puesto. Bueno, pues vamos a continuar, a ver si no se pasa sola la presentación. Con el caballo, le ponemos cara a este caballo. Y esto es, después de un trote, nada, 4 vueltas en este caballo, la vieron se vio en la Facultad de Cáceres, María Martín Cuervo y con Beatriz Fuentes. Y bueno, si fijáis todos, tiene, después de 4 vueltas en un círculo que no era muy grande el trote, pues presenta, perdonad, una dilatación, un esfuerzo en los hollares, dilatación de los hollares importante. Pregunta si le hicieron endoscopia. No le hemos llegado a hacer endoscopia porque a veces la hemorragia, bueno, podría haber tenido, imagino que lo preguntas porque puede que la epistaxis fuese por otra patología respiratoria, ¿no? Que viniese pues, de guturales o... No se la hemos llegado a hacer, pero podría haber estado indicada. Efectivamente, Frank, es una buena aportación. Intolerancia al ejercicio, afectación ventrículo, vale, eso es lo que ahora vamos a ver, ¿vale? Entonces, en principio, un caballo, o sea, podríamos barajar y de forma muy rápida y sobre todo, aquí he visto en el chat que hay veterinarios, yo creo que podemos aportar todos, yo no soy experta ni en músculo esquelético ni en respiratorio, pero bueno, cuando un caballo presenta mal rendimiento e intolerancia al ejercicio, normalmente es por patología musculoesquelética, respiratoria y cardíaca. ¿Vale? Afectación del ventrículo, vale. La epistaxis, pues puede ser por cardíaco, ya hemos visto que lo que pasa que en muchísimas ocasiones no salen, este es que era un caso muy exagerado, me refiero a que no se ve por el ollar, pero obviamente la hemorragia pulmonar inducida por el esfuerzo produce epistaxis y la patología cardíaca, sobre todo aquellas que afectan a la aurícula izquierda y al pulmón, así que la insuficiencia mitral y la fibrilación auricular, y por supuesto las respiratorias pueden estar implicadas. Y luego el caballo presentó un colapso en ejercicio. El colapso en ejercicio normalmente, bueno, sabéis que colapso es la pérdida de la estación, más o menos. Cuando es cardiovascular
se dice, es síncope. Síncope es un colapso de origen cardiovascular, aunque muchísimas veces no hablamos de síncope y hablamos de colapso, aunque nos estemos refiriendo a un origen cardiovascular. El colapso, las principales causas del colapso son musculoesquelética, respiratorio, cardíaco y neurológico y metabólico, ¿vale? Cuando ocurre en ejercicio, la musculoesquelética, la respiratoria y la cardíaca son las más frecuentes. Entonces, descartaríamos las otras. Metabólico, pensáis todos que puede ser incluido, lo metemos más en post-ejercicio, pero si es cuando está justo haciendo el ejercicio, a no ser que lleve 3 horas de ejercicio, la descartamos. Y el neurológico también. Análisis sanguíneo lo hicimos después, no hemos hecho pruebas de coagulación. Yo creo que cuando hay epistaxis en un caballo, la verdad es que pruebas de coagulación, pero si alguien quiere aportar otra opinión, no es una primera opción. Primero pues se hace una endoscopia, como han sugerido, para ver de dónde viene el sangrado, y normalmente si son respiratorios no están asociadas a patología, a problemas de coagulación, y si son cardíacas tampoco. Por eso normalmente yo creo que no se hace. Entonces, bueno, quizás estas serían los diagnósticos diferenciales que podríamos meter en nuestra lista, es decir, musculoesquelético, respiratorio y cardíaco al final, porque tanto en el mal rendimiento con la intolerancia, la epistaxis y el colapso se han reproducido estos 3 principales bloques. Hicimos el examen clínico. Os he puesto cómo es la auscultación. Es una auscultación de un ritmo irregularmente irregular, así que yo entiendo que todos sabéis lo que es, porque este audio se oye un poquitín peor. Pero vamos a probar poneros el fonendo, que en este caso es el auricular, pero poneros el fonendo que vais a auscultar. Espero que se oiga bien, y si no, bueno, pues no pasa nada. Este es el audio del caballo, creo. Bueno, lo vuelvo a pasar por si alguien no le ha dado tiempo. Vale. Más o menos, con que alguien me diga un sí, es que yo no me he puesto auriculares, más o menos os habéis oído, escuchado que es un ritmo irregularmente irregular, que hay momentos en los que parece que hay una pausa y luego que se adelanta. Vale, genial. Pues esta es la auscultación. Hay veces que es más regular, y también, os digo, en los caballos que tienen 30 latidos por segundo, hombre, con una fibrilación auricular a lo mejor tiene 45, ¿vale? No estéis 4 segundos rápido, porque en 4 segundos vais a escuchar 2 o 3 latidos. Como pilléis uno que es muy regular o una parte regular de la fibrilación auricular, se os escapa. Estad tiempo, por lo menos la primera vez que la escucháis. Estáis un ratito con la frecuencia cardíaca, después al ritmo, y después os vais yendo a las zonas de proyección de las válvulas, y así también, si aparece alguna arritmia, le dais más tiempo, ¿vale? Se hizo una analítica sanguínea que era normal. Habían preguntado por ahí la analítica sanguínea era normal. Y bueno, ¿qué prueba le haríais a este caballo? En primer lugar, obviamente hay que hacer todo, pero primera opción, ECG, efectivamente, pues con un ritmo irregularmente irregular, un ECG. Y este es vale, estaba viendo que no saliese el nombre, este es el electro del caballo. ¿Qué os parece? Exacto, pues una FA. Si tuviésemos que describirlo, para que así aprendamos, pues diríamos que hay un intervalo RR irregularmente irregular. Aquí hay una pausa muy larga,
aquí más corta. Veis que estos dos parecen casi idénticos, pero bueno, aquí hay una pausa más larga, pero mucho menos larga que esta. Aquí este intervalo RR es más corto, pero es más corto que este y más corto que estos dos. Y este es más largo y no hay ninguno igual de largo que este. Bueno, en fin, intervalo RR irregularmente irregular. No hay ondas P por cada QRS. Aquí no hay onda P, aquí no hay onda P, aquí no hay onda P, aquí no hay onda P. No podríamos decir, esto es su onda P. No, porque entonces, ¿aquí qué es esta? ¿Y qué pasa? Que las P son diferentes, el intervalo PR es diferente, no hay ondas P. Este caballo también tiene ondas F de fibrilación. No siempre están. Normalmente cuando las aurículas ya se han fibrosado tanto, el voltaje baja tanto que esto es una línea casi isoeléctrica. Por eso no os fijéis en encontrar ondas F para diagnosticar una fibrilación auricular, ¿vale? Y luego ya os digo que a veces con artefactos o con movimiento del caballo aparecen ondas, ondulaciones en lo que tiene que ser isoeléctrico. Vale. Pues aquí lo tenía explicado, pero lo pasamos. Y bueno, está su ecocardio, que no vamos a hablar de ecocardio porque no consumiría mucho tiempo, pero básicamente es normal. Este sería el auricular. ¿Qué nos interesa en una ecocardio de un caballo con fibrilación auricular? Pues en primer lugar, ver cómo de grande es su aurícula. Porque si su aurícula es muy, muy, muy grande, eso es que puede llevar mucho tiempo, esa aurícula va a estar muy fibrosada y a lo mejor ese caballo no vamos a poder cardiovertir a este caballo por la fibrosis, porque la fibrosis sí que no se puede tratar hasta la fecha, ¿vale? Así que nos interesa mucho ver si hay disfunción ventricular, por supuesto, pero ver si la aurícula es muy grande. Y luego, si hay insuficiencia mitral, y pueda ser la causa de la insuficiencia mitral, está agrandando la aurícula, por un lado no se ha producido la fibrilación auricular y todo está a disminución del rendimiento, pero se ausculta. El caballo no tenía soplo asociado en la auscultación. Entonces, la aurícula izquierda, si vemos aquí varios diámetros, pero bueno, el máximo está en 12, que es normal para un caballo. También es importante ver que la arteria pulmonar no esté dilatada. Recordar, si la aurícula se dilata o se sobrecarga, si nos sobrecarga el pulmón, si se puede sobrecargar la arteria pulmonar. La arteria pulmonar es esto, en un eje transversal, y tiene que ser siempre más pequeña que la aorta. Y lo es. Y bueno, pues esta es otra medida. Esto es la aorta, con los 3 velos aórticos, un ratio tomado de la aorta, de la aurícula izquierda y la aorta para ver que efectivamente no sea muy grande. Y bueno, la ecocardio en general es normal. Pregunta que si se miraron troponinas cardíacas. Pues creo recordar que sí y que estaban normales. Creo recordar que sí y que estaban normales. El problema de las troponinas cardíacas es que aumenta mucho el momento en que se destruye el cardiomiocito y luego ya el pico rápido baja. Entonces, en procesos crónicos muchas veces ya no las vemos aumentadas, aunque haya habido destrucción de cardiomiocitos, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tú tienes una miocarditis, que es algo agudo, el caballo te está haciendo arritmias, el ventrículo está latiendo mal, ahí puedes medir unas troponinas y sí que pueden estar aumentadas, pero ya en los procesos crónicos es más difícil de interpretar y no siempre las vas a ver aumentadas, aunque haya habido destrucción de cardiomiocitos. Vale, bueno, os iba a preguntar qué es lo siguiente que querríais hacer y bueno, aquí hay algo que creo que es interesante discutir y es que cuando un caballo tiene una fibrilación auricular y te dice el dueño que ha tenido un colapso en ejercicio, intolerancia al ejercicio y epistaxis, bueno, pues a lo mejor hay que ser muy cautos cuando se le hace el electro en ejercicio o el test de ejercicio, porque puedes reproducir el colapso y a lo mejor de uno sale, pero del segundo no, y puedes matar al animal. No tú, es la arritmia lo que le mata, pero bueno, no favorecerlo. También tenemos que tener en cuenta que los caballos no se pueden encerrar y que simplemente en una galopada o en un momento de estrés que tenga, pues le puede tener sube la cardíaca y le puede subir mucho. Pero hay que ser cautos cuando se hace un test de ejercicio en un caballo que te han dicho que ya ha colapsado en ejercicio. Hay que hacerlo a un bajo nivel, subir muy despacito, estar muy pendiente del electro, por supuesto no se le puede o no estaría indicado ponerle una grabadora Holter la que tú no estás viendo en el momento del electro, que eso a veces se hace, incluso se mandan, te mando el Holter, lo registras, me lo devuelves y yo hago la lectura o veo. Lo ideal es que lo puedas estar viendo, lo hagas por telemetría, ¿no? Que te permite verlo en el momento, un bajo nivel, y para poder parar si empieza a haber arritmias o se dispara la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y bueno, pues este es lo que hicimos. Hicimos
un ECG en ejercicio, pero bueno, sabiendo que había que estar muy pendiente y sin forzar mucho. Y lo que vimos es que cuando se puso en un trote, perdonad, en un galope corto, pues se puso en 223, 225, 256. Este tramo aquí es muy peligroso, porque recordad que el ventrículo izquierdo a esta velocidad no se llena y baja drásticamente el gasto cardíaco y los animales colapsan. Esto de abajo es lo mismo, pero os lo he puesto un poco ampliado porque aquí está todo muy atropellado, muy junto, ¿vale? Y aquí tenemos otro tramo en el cual también se nos acelera la frecuencia cardíaca. Y aquí 238, 267, creo recordar que la frecuencia cardíaca máxima es esta, 270, es un ritmo muy peligroso y rápidamente paramos el ejercicio. Nada, se trató con, esto ya lo hemos hablado, el tratamiento estándar es el sulfato de cnidina, y si después de 24 horas no hay cardioversión, sigues poniéndolo, pero añades la digoxina, que bajará un poco la frecuencia cardíaca y favorece la cardioversión. Se administró sulfato de quinidina como 5 dosis y cardiovertió sin problema, ¿vale? El caballo, este caballo actualmente sigue en ritmo sinusal. Esto fue, no recuerdo, el verano pasado, ¿no? Creo que fue el verano pasado, prácticamente hace 11 meses, y ahora ya lo están trabajando con normalidad, galopando, y bueno, pues está en alto nivel otra vez. Sí, creo que con esto termina el caso clínico. En un intervalo irregularmente irregular de RR directamente empezamos en FA, sí, sí. Yo de hecho cuando miro un electro lo primero que hago es, lo que hago muchas veces es con un folio, me pongo un folio y me dejo solo las puntas del QRS y lo miro para no distraerme, porque claro, el problema muchas veces que hay con los electros es que de repente ves muchas cosas y te atropellan, ¿no? Y eso de repente ya te bloquea. Entonces yo lo primero que hago es poner un folio tapándome esto y me fijo, obviamente no me lo pongo el folio, pero lo hacía al principio, y miraba siempre el intervalo RR. Si es irregularmente irregular, rápido lo siguiente que hago es quito el folio y voy a comprobar que es una fibrilación auricular. Y muchas veces me llevaba chascos. ¿Por qué? Los caballos tienen arritmia fisiológica a la sinusal respiratoria, que a veces te hace un intervalo no tan caótico, pero es que la fibrilación auricular no siempre es muy caótica. Y alguna vez me he encontrado en la auscultación un ritmo irregularmente irregular, que no... En los perros es más fácil ver la regularidad, yo creo, si alguien de perros quiere aportar algo, porque como la cardíaca es alta, es pum, 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 pum. Entonces, es fácil en poco tiempo ver este acordeón que hace. Pero los caballos no, porque es que son 28 latidos por minuto, entonces de repente ves que ha tardado más un latido, otro se ha adelantado, pero no te da tiempo si le haces un holter. Estos caballos les haces un holter, pones en lugar de 25, pones en 10 la velocidad, juntas todo mucho. Sí puedes ver este efecto acordeón. Entonces, esa es otra arritmia que a mí a veces me ha confundido. E irregularmente irregular también puede ser que aparezcan extrasístoles. Si de repente pues van apareciendo, pues es un ritmo regular, pero regular, 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 extrasístole, pausa compensatoria, regular, 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 extrasístole, bueno, pues te podría confundir, ¿vale? Entonces, yo creo que es el primer paso, pero luego pues tienes que comprobarlo. Hay alguno más, Rodrigo. ¿Realizas cardioversión química y luego sigues con tratamiento diario o ya no? En principio no. Cuando se hace con la cardioversión química o farmacológica recuperan el ritmo sinusal, lo que sí tienes que dejarles es 48 horas por lo menos en observación. Muchas veces hacen taquicardia sinusal, se quedan con cardíacas altas, que luego les baja a las semanas. Y al mes convendría volver a hacer electro para ver que no hay supraventriculares, latidos supraventriculares. Pero en principio se queda sin tratamiento. Si hay latidos supraventriculares, podrías administrar, pues normalmente en los caballos lo que se pone es sotalol. Y pues no sé, entre 3 y 4 meses, 3-6 meses nos ha descrito la pauta para ver si deja de tener estos supraventriculares. Si en un control prequirúrgico, por ejemplo, para una cirugía artroscópica tienes una fibrilación auricular, ¿permites la intervención o la tratas? Pues mi opinión, yo creo que esto cada uno lo manejaría de una manera. Por supuesto, si es un cólico hay que hacerlo. En principio,
la fibrilación auricular en la anestesia no es tan peligrosa porque te estás perdiendo un 20% del gasto cardíaco, y en una anestesia, bueno, pues vas a tener una frecuencia cardíaca, nunca vas a llegar a los 200, a los 180, como para no poder compensar. Pero si por lo que sea hay un estímulo simpático, el problema de la fibrilación auricular es que cuando hay un estímulo simpático, muchas de estas contracciones caóticas de las aurículas, que son cada ondita de esto es una contracción, y a lo mejor los caballos están en 300 latidos por minuto, latidos auriculares. Y cuando tienes una activación simpática pueden pasar muchos al ventrículo y ser peligroso. Entonces, yo creo que es algo que habría que hablar con el propietario. Para mí lo ideal es tratar la fibrilación auricular y luego meterlo en la anestesia, porque obviamente estás corriendo un riesgo. Tiene más riesgo ese caballo que un caballo sin arritmia. Entonces, para mí, lo ideal es tratar la fibrilación auricular y, pasado un par de meses que el caballo esté en ritmo sinusal, operar. ¿En qué casos usarías el holter? Pues en un caballo con fibrilación auricular, siempre. No sé a qué te refieres con holter, te imagino. Realmente hablamos de telemetría holter de forma indistinta, probablemente esté mal hecho, pero bueno, holter, si te refieres a holter 24 horas, sí, normalmente si el animal se va a cardiovertir en un hospital, lo ideal es que esté 24 horas monitorizado. Muchas veces encuentras ritmos ventriculares asociados o conducción aberrante al ventrículo, y bueno, también un poco por saber qué tienes antes de hacer la cardioversión, sobre todo por si acaso puedas tener ritmos ventriculares asociados, porque si lleva tiempo con una fibrilación auricular o es un caballo con insuficiencia mitral y también tiene algo de remodelado en el ventrículo, a veces estas cosas ocurren. Entonces lo ideal es que el caballo esté monitorizado con un holter y ver por lo menos 24 horas de lectura antes de hacer la cardioversión. Por supuesto, en la cardioversión se hace monitorizado, o sea, se le pone el holter, técnicamente el holter sería la grabadora, el dispositivo que graba, ¿no? Se usaría telemetría, que hoy en día ya todos los dispositivos te permiten verlo en el momento, sea holter o sea telemetría, y lo puedes grabar con la telemetría, para verlo en el momento, porque hay que estar viendo el electro en el momento. La quinidina es un antiarrítmico y por tanto es proarritmogénico, y produce muchísimas arritmias peores que la fibrilación auricular y puede matar al caballo durante la cardioversión. Es muy importante estar monitorizado, el caballo tiene que estar muy vigilado y con los fármacos de urgencia preparados. ¿Qué pronóstico puede tener un caballo con insuficiencia mitral si no hay tratamiento eficiente? Si no tiene signos clínicos asociados, incluyendo intolerancia al ejercicio y disminución del rendimiento, si la insuficiencia mitral es leve o leve moderada y el caballo no es joven, el pronóstico es bueno y normalmente rinden incluso a alto nivel en mucho tiempo. Se retiran por otras causas o se mueren por otras causas. Si el caballo es joven, hablamos de un caballo menor de 5 años o menos y ya tiene insuficiencia mitral moderada, esos caballos probablemente progresan más rápido, aunque esto pues obviamente no se puede adivinar, pero son caballos que tienen mucha más probabilidad de progresión rápida y de que con 12, 14 años sí puedan tener algo de disminución del rendimiento, intolerancia al ejercicio o incluso hacer insuficiencia cardíaca. Vale, Sergio. Bueno, pues, hay una pregunta. ¿Qué productos utilizas para revertir la cardioversión? No entiendo la pregunta. Imagino que es qué productos, qué fármacos usan en la cardioversión farmacológica, ¿no? Sulfato de quinidina. Normalmente en los caballos es que se da vía oral con sonda nasogástrica y si a las 24 horas no hay cardioversión, añades la digoxina. Ojo que se potencian los efectos y hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Estos dos son los de elección en los caballos. Yo, si estos dos no funcionan, siempre recomiendo la cardioversión eléctrica. Que estamos en España y recomiendo que la hagan en Gante, porque no hay un sitio más cerca. Y que sea el propietario el que diga que no. Pero yo creo que es lo que hay que hacer. Alguno irá. Y cuando ya dicen que no, se buscan vías alternativas menos eficaces o incluso que pongan en riesgo, en mayor riesgo el caballo. Pero si no me funciona, o si no funciona la quinidina con digoxina, eso se ve en las 48 horas,
recomiendo la cardioversión eléctrica en Gante. Pues si no hay ninguna pregunta más, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, y si no, pues buscáis mi correo electrónico en algún sitio y me lo mandáis. Nadie se vaya a quedar luego con... Muchas gracias por la... habían venido por la paciencia, por la ponencia, nada. Pues muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias por este seminario que ha estado muy interesante. Pues nada, que un placer y nada, cuando queráis nos volvemos a escuchar, porque vernos nos estamos viendo. Bueno. Bueno, muchas gracias, María. Yo también te quería dar las gracias en nombre, como ha dicho María Belén, del Aula ECUS. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido una ponencia súper interesante y hemos podido aprender mucho. Me alegro. Y nada, darle las gracias también a todos los ponentes que aún queden, que no se hayáis ido. Bueno, esperamos que os haya gustado, que hayáis podido preguntar todo lo que queráis. Si tenéis alguna pregunta, la podéis preguntar. Como siempre, no vamos a cerrar todavía la reunión. Y nada, recordaros que si queréis ver otra vez la charla, la podréis ver en YouTube, en nuestro canal, en Aula ECUS UCO. Y recordaros también pues, que estéis atentos a estos días, que la semana que viene tendremos el último seminario, el número 20, que creemos que va a ser muy interesante. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.